Manuel Velarde fue alcalde de San Isidro, quiso serlo de Lima, pero le ganó Jorge Muñoz. Todos recordamos la elección municipal para la capital. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, encantado de estar en tu programa. El gusto es nuestro tenerlo aquí. A ver, Jorge Muñoz dice que la velocidad en las vías por donde pasa el pico y placa ha aumentado hasta en 20%. Y cuando uno hace un barrido en las imágenes que transmiten los noticieros sobre, por ejemplo, el tránsito en la vía de Vitamiento, en la Panamericana Norte, uno dice, caramba, parece que fluye la cosa. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el pico y placa? Mira, el pico y placa no es un acto de magia. No es que por aplicar el pico y placa van a desaparecer los automóviles ni la congestión vehicular. Lo que hace el pico y placa es generar ciertas restricciones en ciertas vías, en ciertos horarios, para darle mayor fluidez al automóvil privado. ¿Qué es lo que está funcionando? Y eso es lo que lógica vemos, ¿no? Entonces eso crea un espejismo. ¿Por qué? Porque, como te digo, el auto no desaparece, sino se va a otro lado. Entonces es como un efecto globo. ¿Espejismo es el pico y placa? Por supuesto, eso es lo que crea el pico y placa en las vías donde se aplica. ¿Por qué espejismo? ¿No es que la gente guarda sus carros para usted? Para nada, al contrario, los usa, pero en otras vías. Y el ejemplo de eso es, por ejemplo, es que la avenida Canadá ha sido reabierta. ¿Por qué? Porque habían cerrado Javier Prado, por ejemplo, y Canadá, y necesitaban una vía de fuego. Son avenidas paralelas, exactamente, van hacia el mismo todos se van a mover hacia Canadá, ¿no? Entonces, aquí hay que ser muy conscientes de que esta es una medida que apunta a darle cierto nivel de fluidez al auto privado, pero así es como no se solucionan los problemas de congestión vehicular. Es claro que lo que necesita Lima para solucionar la fluidez, la congestión y además resolverle el problema de desplazamiento a las personas dentro de nuestra propia ciudad es el transporte público. Masivo. O sea, y ahí es donde hay que focalizarnos. Metro, mejor etcétera. Calidad del transporte, más seguro. Ya, pero eso falta mucho, pues. Entonces ahora, por lo menos, no, me refiero a que tener un transporte así masivo los buses ya como están, una primera ciudad, no, pues, pero solo el metropolitano, los buses alimentadores y los corredores. Por eso, pero lo que falta acá es un gran metro, que no hay. Sí, hay una línea y dos, la segunda que está ahí, digamos, ahí. Esa es parte de la solución, pero hoy día sí podemos rediseñar las vías para democratizarlas. ¿Por qué? Porque sabemos que el 85% de los viajes que se realizan en nuestra ciudad se hacen en este transporte público malo. Solo el 15% se hace en auto privado. Entonces, cuando yo veo el pico y placa, para mí, y veo las declaraciones de que está funcionando de repente para el auto privado, pero no para el transporte público. Y eso es una pequeña precisión, citando a Richard Arce hace un rato. Más bien, la restricción es al auto privado, porque hay otros autos, los taxis, etcétera, que no están en el pico y placa. Lo que más estás bien haciendo, al que recortas es al privado. Pues, lo que estás haciendo es manteniendo la competencia en las vías para el auto privado y para el transporte público, cuando tú lo que tienes que hacer es darle privilegios al transporte público, no al privado. Entonces, por eso yo insisto, y no es una cuestión que la digo ahora, sino lo sostuve en la campaña sostenidamente, es que necesitamos carriles exclusivos en las vías para el transporte público. Como el metropolitano. Como el metropolitano, pero lo necesitamos así a nivel de toda la ciudad. Masivo. Entonces, con un transporte público que da privilegios al usuario, es donde haces el trasvase de preferir dejar tu carro y usar el transporte público. Hoy día, el sistema público es tan caótico que tienes el efecto contrario. Haces que las personas que deberían usar el transporte público prefieran usar su auto privado. Y el pico y placa incentiva eso. Que dejes de usar transporte público y uses tu auto privado. ¿Por qué? Porque hoy día tienes mayor facilidad en las vías. Pero claro, pero ahí vuelvo a insistir. De acuerdo. Es decir, hay la reglamentación va sobre el transporte privado, el vehículo privado, el carro de la gente. Pero a la vez, solo a ellos se les hace las restricciones. Claro. Es decir, en otras experiencias, sí hay un recorte en el transporte particular, privado. En el corto plazo, por eso decía, esto genera una suerte de espejismo
de solución. Pero si lo vemos cómo esto se ha venido desarrollando en el mediano y largo plazo en otras ciudades, porque esto no es una cuestión Bogotá, que solo por ejemplo, las personas comienzan a comprarse otro automóvil. Con otra placa de segunda mano para comenzar a complementar lo que hoy día no tienen. Entonces, lo que hoy día parece el remedio termina siendo peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque aumenta el parque automotor, aumenta la presencia del automóvil privado en las pistas, y eso que genera mayor congestión vehicular, mayor contaminación ambiental y mayor riesgos para los peatones y los ciclistas. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una medida cortoplacista que no tiene un efecto estructural y no mejora, como digo, el desplazamiento de las personas dentro de su propia ciudad. Entonces, esto hay que verlo con pinzas y ver cómo se desactiva. ¿Por qué? Porque esto se además desactiva. Así es, usted esto, lo que está proponiendo ahora es que se desactive el pico y placa. Rápido. ¿Por qué? Porque esto crea también una suerte de adicción. Porque es un facilismo. Entonces, así como en un momento la gente pensaba que los bypasses y anchar pistas o soltarse un poco con lo que dicen coloquialmente el cinturón en la ciudad hacía que el auto o la congestión disminuyese, y eso generó una adicción de nuestra ciudad que terminó destruyéndola prácticamente. Esto también genera una adicción, y si no se corta rápido, las personas van a comenzar a depender de ella, y esto no lo vamos a poder eliminar en mucho tiempo, con todas esas consecuencias muy negativas para la ciudad. Bueno, usted tuvo pues una campaña muy fuerte, ¿no?, encendida, como toda campaña en realidad, con Jorge Muñoz, quien finalmente terminó haciéndose de la alcaldía de Lima, ¿no?, que usted también aspiró en su momento. ¿Cómo ve estos 6 meses y un poco más, ¿no? Ya son 8 meses de gestión de Jorge Muñoz? Mira, cuando yo veo temas como la aplicación del pico y placa, cuando se inaugura un viaducto en la Costa Verde, aún cuando venía era para los panamericanos, pero ¿no? Cuando venía de atrás, yo sé que era parte de Castañeda, pero fue inaugurado en esta gestión. Cuando veo que no hay un énfasis directo en solucionar los temas del transporte público o la seguridad ciudadana, por ejemplo, yo veo que estamos viviendo en una inercia. Donde Lima está atrapada hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que romper, y yo creo que la actual gestión no está imponiendo un liderazgo para romper esa inercia y darle a Lima una nueva visión que es necesaria dentro de la propia ciudad, ¿no? El pico y placa para mí es otro ejemplo, digamos. A mí no me hubiese sorprendido que Castañeda también hubiese hecho el pico y placa en su momento, digamos. Pero como, ¿no?, en 3 gestiones y no lo hizo, ¿no? Pero porque se dedicaba a hacer bypasses y, como te digo, a anchar pistas y viaductos. Pero, digamos, el pico y placa es compatible con esa mirada sobre la ciudad y cómo se trataban de resolver bajo ese modelo anticuado eventualmente los problemas de la ciudad, que al final de cuentas los agravas, no solucionas nada, ¿no? Entonces, esa inercia yo no la veo que se haya roto con esta nueva gestión. Ahora, claro, algunos dirán, sí, pues, oye, pero si no hace nada, ¿por qué no hace nada? Y si hace algo, ¿por qué lo hace mal, ¿no? Mira, ya sabemos cómo se resuelven los problemas, sobre todo de congestión vehicular en las ciudades. Ya sabemos, porque hay otras experiencias, no solo a nivel europeo o americano, sino regional, de cómo se han resuelto estos problemas y qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Y el pico y placa es algo que no ha funcionado. Pero, a ver, entonces, dígamelo hay que identificarlo ya y no seguir palabras, en los errores. En pocas palabras, ¿cuál es esa receta que todo el mundo quiere saber? Es decir, usted, por ejemplo, en los zapatos de Muñoz, y estamos con el tráfico que nos aloca y que nos enferma todos los días, ¿qué hubiese hecho usted? Transporte público y transporte público. Ya, pero ¿cuál transporte público, cuál transporte público y cuál transporte público? Esa es la solución, digamos. Incentivar el metropolitano, necesitamos más metropolitanos. Eso es otra cosa, claro. Lo que hay ahorita está colapsado. Por supuesto, necesitamos recuperar lo que existe y extender y multiplicar ese tipo de sistemas. Los corredores, y también incentivar la bicicleta, incentivar lo peatonal, y también, ¿sabes qué? Algo que no se está mencionando hasta ahora en esta gestión es la planificación urbana. Es fundamental que Lima se compacte y que
las personas se desplacen lo menos posible dentro de la ciudad para ir a trabajar, para ir a sus estudios, al colegio, a la clínica, digamos, todo tiene que estar, a comprar, ¿no? A hacer gestiones, todo tiene que estar a la mano. Y Lima se ha extendido de tal manera, de manera desordenada, caótica, que necesitamos justamente un ajuste y un compactamiento de la ciudad, y eso se logra a través de planeamiento urbano, que hasta ahora es una palabra que no existe en el vocabulario de esta gestión. Bueno, ¿y usted se va a animar a volver a lanzarse a la función pública? Ahora mire que están las elecciones que se van a adelantar, no sé, ¿por ahí va alguna aspiración o no? Yo creo que todavía hay un poco de pan por rebanar y ver este proceso. Estamos todos corriendo como locos ahora. ¿Cómo va a devenir esto, digamos, ¿no? Porque todavía hay algunos pasos que cumplir. Y ya se verá, ¿no? Pero siempre estamos atentos. Siempre estamos atentos Muy bien. A la situación política del país. Velarde, que fue alcalde de San Isidro, lo quiso ser de Lima y quizá, quién sabe si en algún momento lo sea. Gracias por, al contrario, por estar aquí. Encantado de estar acá.